Hola a todos. Dado que han tenido bastantes problemas con los últimos prácticos, vamos a hacer un videito donde voy a intentar explicarles los requisitos básicos que necesitan saber y cómo tienen que registrar. Primero que nada, hay algunas cosas que ustedes tienen que saberlas, estudiarlas. Y hay otras cosas que se deducen, ¿sí? Pero hay cosas que sí o sí tienen que saberlas, como por ejemplo, ¿qué representa un original de factura? Cuando yo les pongo OF, o OFA, o OFB. Original de factura significa que he comprado. DF, o duplicado de factura, significa que he vendido. OR, u original de recibo, significa que he pagado algo. Y DR, o duplicado de recibo, significa que he cobrado algo. Eso tienen que saber para poder interpretar las referencias. Sí o sí, eso tienen que acordárselo. Después tenemos que cuando yo les pongo OF o DF, les pongo en realidad seguido de otra letra, como OFA, OFA, OFB, DFA o DFB o DFC. ¿Sí? Eso nos da qué tipo de responsabilidad tenemos ante el IVA y obviamente eso hay que registrarlo. Por ejemplo, si yo les doy una factura A, ya sea original o duplicado, siempre les estoy dando el subtotal. A ese subtotal lo tienen que multiplicar por 0,21 y les va a dar el IVA. En el caso de un original o una compra, sería IVA crédito fiscal. En el caso de un duplicado o una venta, sería IVA débito fiscal. Sumando el subtotal más el IVA, vamos a obtener el total. Si yo les doy una factura B, les estoy dando directamente el total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir ese total por 1,21 y nos va a dar el subtotal. Si restamos el total menos el subtotal, vamos a obtener el IVA. Y si les doy una factura C, no tiene IVA. Es decir, que el subtotal es igual al total. Bien. Otra de las cosas que tienen que tener muy en claro es qué es lo que representa cada rubro, es decir, activo, pasivo, patrimonio neto, resultado negativo y resultado positivo. El activo son todos los bienes, es decir, todo lo que podemos tocar, y todos los derechos, o sea, todo lo que es nuestro, pero lo tiene otra persona y nos lo tiene que devolver. Todos los activos, cuando aumentan, se registran en el debe y cuando disminuyen, se registran en el haber. Después tenemos el pasivo. El pasivo representa todas las obligaciones, es decir, todo lo que es nuestro, todo lo que no es nuestro y tenemos que devolverlo o pagarlo. El pasivo es al revés, cuando aumenta se registra en el haber y cuando disminuye se registra en el debe. El patrimonio neto, donde ustedes la única cuenta que conocen de patrimonio neto es la cuenta capital, representa la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, activo menos pasivo nos da como resultado patrimonio neto, o lo que nosotros conocemos como la cuenta capital. Luego vamos a ver que el patrimonio neto ingresa en otras cuentas, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. El patrimonio neto se maneja igual que el pasivo, es decir, cuando aumenta se registra en el haber, y cuando disminuye se registra en el debe. Por último tenemos las cuentas de resultado. Las de resultado negativo representan todas las pérdidas o gastos que nosotros hemos tenido. Cuando aumentan se registran en el debe y cuando disminuyen en el haber. Eso, para saber el por qué las cuentas de resultado son al revés que las de activo y pasivo, tendríamos que volver a los primeros prácticos donde explicábamos la ecuación estática y la ecuación dinámica. Pero bueno, eso se los dejo como trabajo a ustedes, volver a esos prácticos y revisarlo. Y los resultados positivos representan todas las ganancias que tenemos en la empresa. Cuando aumenta se registra en el haber y cuando disminuye en el debe. Por último, lo que tienen que saber ustedes es el nombre que nosotros les damos a cada elemento que tenemos dentro de nuestra empresa, o lo que llamamos cuentas.
Las cuentas es lo que se agrupa adentro de los rubros que acabamos de ver. Por ejemplo, caja, mercadería, banco, documentos a cobrar, son cuentas que pertenecen al rubro del activo. Después tenemos otras cuentas como proveedores o documentos a pagar, que son de pasivo. La cuenta capital, que ya dijimos es la única que conocemos de patrimonio neto. La cuenta ventas, que es una cuenta de resultado positivo. O la cuenta costo de ventas y las cuentas gasto, por ejemplo, gastos generales, gastos de mantenimiento, gastos de desayuno, gastos de librería, todas las cuentas gastos que son de resultado negativo. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo que representa cada cuenta. El dinero en efectivo lo llamamos caja, los bienes para la venta los llamamos mercadería, todo el dinero que tenemos en el banco, cuando depositamos dinero en el banco, cuando emitimos un cheque para pagar con plata de nuestra cuenta del banco, lo llamamos banco, el nombre del banco y el tipo de cuenta. Recuerden ustedes que nosotros en los bancos podemos tener distintos tipos de cuenta, como por ejemplo las cuentas corrientes, que es las que se manejan con cheque para retirar la plata, las cajas de ahorro, que es las que nos manejamos con tarjeta de débito para retirar la plata, los plazos fijos, que son aquellas cuentas que nos generan intereses, es decir, que nos pagan por tener la plata en el banco. En el caso nuestro vamos a trabajar solo con cuentas corrientes, por lo tanto, la cuenta que nosotros vamos a usar es banco, nombre de banco, por ejemplo Galicia, y cuenta corriente. Banco Galicia, cuenta corriente. Después tenemos los pagarés. Tener un pagaré en la mano implica que yo tengo que ir a cobrarle ese pagaré a quien me lo entregó. Por lo tanto, los vamos a llamar como documentos a cobrar. Deudores por ventas, que es toda aquella gente que nos quedó debiendo plata por que le vendimos mercadería, es decir, que hemos vendido en cuenta corriente, nos quedaron debiendo, hemos vendido fiado, a eso le llamamos deudores por venta. Los cheques de otras personas, cuando recibimos cheques de otras personas, no lo podemos anotar en nuestra cuenta banco, hasta que no vayamos al banco y lo depositemos. Por lo tanto, mientras lo tengamos, ese cheque que es de otra persona en nuestro poder, lo vamos a llamar valores a depositar. Por último, la última cuenta del activo que vamos a ver es la cuenta IVA crédito fiscal, que es el IVA que yo pago cuando hago una compra, por lo tanto el Estado me lo tiene que devolver, ¿sí? Y por eso es un activo, porque es un derecho que yo tengo a que el Estado me devuelva ese IVA que yo había pagado. Entonces, estas cuentas que hemos mencionado hasta ahora son las cuentas del activo. Caja, mercadería, banco X, cuenta corriente, documentos a cobrar, deudores por venta, valores a depositar e IVA crédito fiscal. Dentro del pasivo, las cuentas que nosotros estamos usando son la cuenta IVA débito fiscal, que es el IVA que yo cobro cuando hago una venta, por lo tanto tengo la obligación de depositárselo al Estado, dárselo al Estado, y eso representa una obligación. Por eso es una cuenta de pasivo. La cuenta proveedores, que es cuando yo compro mercaderías en cuenta corriente, fiado, cuando yo compro mercaderías y no las pago, ¿a quién se las compro? A mis proveedores. Entonces, a esas deudas las vamos a denominar de esa forma, proveedores. Después tenemos cuando tenemos una deuda documentada, es decir, cuando nosotros hemos firmado un pagaré y se lo entregamos a otra persona, vamos a tener que pagarlo en algún momento. Por lo tanto, eso nos genera una obligación que va en el pasivo y lo vamos a denominar documentos a pagar. Pasamos a la cuenta capital, que es la cuenta de patrimonio neto que ya habíamos hablado y que sabemos ya que nos representa la diferencia entre el activo y el pasivo. Como cuenta de resultado positivo, por el momento solo estamos trabajando con la cuenta ventas y la cuenta ventas representa el valor de una venta menos el IVA, ¿sí? Es decir, yo hice una venta de 5.000 pesos, si es en factura A, ventas representa esos 5.000 pesos. Si es en factura B, ventas representa esos 5.000 pesos dividido 1,21. Dentro de las del resultado negativo estamos trabajando solo con la cuenta costo de ventas,
La cuenta costo de ventas representa cuánto me costó a mí la mercadería cuando la compré, para poder saber si he tenido ganancias. Luego, restando ventas menos costo de venta, vamos a ver si hemos ganado plata o hemos perdido plata. Recuerden que la cuenta costo de ventas recupera su importe. Sabemos cuánto es el costo de ventas según lo establecido en las fichas de stock, en la parte de valores, salida. Ahí nos está dando los costos de venta para cada venta. Por último, la cuenta gastos bancarios, hemos incorporado acá, que son todos aquellos importes que nos cobra el banco por mantener la cuenta, por emitir una chequera, porque tuvimos un saldo en rojo, es decir, gastamos más plata de la que teníamos en el banco. Por todo eso el banco nos cobra, eso nos representa a nosotros una pérdida, ¿sí? Por eso gastos bancarios lo ponemos como una cuenta de resultado negativo. Bien, toda esta introducción es lo que ustedes tienen que estudiar. Esto tienen que aprendérselo. Una vez que ustedes saben esto, lo demás ya es aplicar este conocimiento. Vamos entonces a un ejemplo de práctico. Les aclaro que no es un práctico de los que tienen ustedes para resolver, sino que es un ejemplo. Dentro del práctico, como dijimos, nosotros tenemos algunas ventas. Si ustedes se fijan acá, tenemos acá en la referencia 3 un duplicado de factura A, que es una venta, y en la referencia 5 un duplicado de factura B, que es otra venta. Por lo tanto, vamos a tener que llevar un sistema de costeo, es decir, vamos a tener que llevar una ficha de PPP para saber cuando vendamos cuánto ha sido el costo de ventas. Cabe recordar que es una ficha de PPP por cada mercadería que nosotros tenemos. En este caso trabajamos con pantalones, por lo tanto tenemos una sola. Si trabajáramos con pantalones, camisas y remeras, deberíamos tener una ficha para pantalones, una ficha para remeras y una ficha para camisas. Esto se hace a medida que nosotros vamos registrando en el libro diario, se va haciendo a la vez la ficha de PPP. Como son las primeras veces que ustedes lo usan y necesitan mecanizar un poco los procedimientos, vamos a tomar como tip que primero vamos a hacer toda la ficha de PPP y después vamos a hacer la registración en el libro diario. Entonces, si comenzamos, en la referencia 1 dice comienzo mis actividades con 30.000 en efectivo y 5 pantalones para la venta, 600 cada uno. Bien, esto es mercadería, por lo tanto tenemos que llevarlo a nuestra ficha de PPP. Entonces, ¿qué vamos a decir? En la referencia 1, nosotros tenemos que entran 5 pantalones, porque antes no teníamos nada, porque no existíamos. Este es el asiento de inicio de nuestras actividades. Entonces, estamos comenzando, estos pantalones están entrando. No sale nada. Por lo tanto, si entraron 5 y no salió nada, a mí me queda un saldo, un stock, una cantidad de pantalones igual a 5. Salteamos estas dos columnas y vamos a valores. Dijimos que eran 5 pantalones a 600 cada uno, por lo tanto serían 3.000 pesos. En valores entraron 3.000 pesos, no salió nada, por lo tanto mantenemos un saldo de 3.000 pesos. Vamos a la referencia 2. Nos dice original de factura A, quiere decir que hemos comprado. ¿Qué compramos? 2 pantalones. Entonces venimos a nuestra ficha de PPP, en la referencia 2 dice que hemos comprado 2 pantalones, por lo tanto entraron 2 pantalones, no salió nada, y si antes teníamos 5 y ahora entraron 2 más, tenemos un total de 7 pantalones. Perdón, me salté en la referencia 1. Nosotros dijimos que acá teníamos un saldo de 3.000. ¿Cómo calculamos el PPP? Dividiendo saldo en valores dividido saldo en unidades. Por lo tanto sería 3.000 dividido 5, lo cual me daría 600. Volvamos a la referencia 2. Dijimos que habían entrado 2 pantalones a 700 cada uno. Por lo tanto, entraron 1.400 pesos. Teníamos 3.000, entraron 1.400. Quiere decir que ahora tenemos 4.400 pesos.
La referencia 3 es un duplicado de... seguimos olvidándonos del PPP. ¿Cuál es nuestro PPP? 4.400 dividido 7. Vamos a ver entonces, 4.400 dividido 7 nos da como resultado 628,50. Eso va a ser nuestro PPP, 628,50. ¿Sí? Es decir, que entonces ahora cada uno de estos 7 pantalones en promedio nos ha costado 628 pesos con 50. Como dijimos, la referencia 3 es una venta, por lo tanto no entra nada. Y salen 4 pantalones. Salen 4 pantalones. Tenía 7, 7 menos 4 quiere decir que me quedaron 3 pantalones. ¿3 pantalones de cuánto? ¿Cuánto me habían costado esos pantalones? 628,50. Fíjense que cuando nosotros hacemos una venta, el PPP no varía. Solo varía cuando compramos. Cuando hacemos una venta, copiamos el que teníamos arriba. En esta columnita detallamos que hemos vendido. Entonces nosotros hemos vendido 4 pantalones de 628,50. En valores no entró nada, porque es una venta, y salió 4 pantalones de 628,50. Eso nos estaría dando 628,50 por 4, 2.514. Entonces, en valores salida, 2.514. Y esto vamos a ver cuando hagamos el libro diario, que va a ser nuestro costo de venta para la referencia 3. Tenía 4.400. Salieron 2.514. Quiere decir que me quedaron 1.886. Vamos a la referencia 4. Original de factura A es una compra. Por lo tanto, quiere decir que entraron pantalones. ¿Cuántos? 5 pantalones. Que es una compra, por lo tanto no salió nada. Tenía 3 pantalones de antes y entraron 5 ahora. Me quedan 8 pantalones. Saltamos el PPP, no es una venta. Entonces, 5 pantalones a 650 cada uno. Eso nos da 3.250. No salió nada. Entonces, si yo tenía 1.886 y entraron 3.250, nos están quedando 5.136. 5.136, que es el saldo en valores, dividido 8, me va a dar el nuevo PPP. 5.136 dividido 8 nos da 642. Eso es nuestro nuevo precio promedio. Es decir, que cada una de estas 8 unidades en promedio nos salió 642 pesos. Vamos a la referencia 5, es otra venta. En esta venta hemos vendido 3 pantalones. Entonces, la referencia 5 no entró nada. Salieron 3 pantalones. Tenía 8 y salieron 3, por lo tanto me han quedado 5. Como es una venta, copio el precio promedio que tenía anteriormente. Y detallo que lo que he vendido, 3 por 642. En entrada, en valores no entró nada. Y en salida sería 642 por 3. Eso me va a dar 1.926. Tenía 5.136 y salieron 1.926. 5.136 menos 1.926 nos estaría dando un saldo de 3.210. De esta forma ya quedó completa nuestra ficha de precio promedio ponderado. Vamos entonces ahora a la registración en el libro diario. Algunas reglas. Primero, registramos todo lo que vaya en el debe de cada referencia. Y recordamos siempre que el debe tiene que ser igual que el haber. Por eso este sistema se llama sistema de partida doble. Bien, comencemos.
dice que comenzamos las actividades, perdón, vamos entonces a 101. Dice que comenzamos las actividades con 30.000 pesos en efectivo. Nosotros habíamos dicho que al efectivo lo denominábamos caja y que es un activo que cuando aumenta se anota en el debe. Entonces, caja, perdón, vamos a arreglar esto que no quede mal, volvamos acá. Entonces, caja en el debe 30.000. Bien. Después dijimos que teníamos 5 pantalones a 600 cada uno, que eso nos representaba 3.000 pesos. Los pantalones los tenemos para la venta, según lo que dice acá. Y a todo lo que teníamos para la venta, nosotros dijimos que le llamábamos mercadería. Mercadería era un activo que como aumenta se anota en el debe. Mercadería 3.000. 3.000 pesos. No tenemos nada más, pero nosotros dijimos que el debe tenía que ser igual que el haber. Nos estaría faltando algo. Siempre en el asiento de inicio de actividades tenemos que poner la cuenta capital, porque nosotros dijimos que el capital era la diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces, para poner las cuentas del haber, primero que nada, nos separamos un poco más del margen y segundo le ponemos la A adelante. Entonces, ahora sí, A capital, tendríamos que sumar todo el debe y restarle el haber. El debe nos da 33.000 y haber no teníamos, por lo tanto, el capital va a ser 33.000. Bien. Acá terminamos ya con el asiento 1. Vamos al asiento 2. Como ustedes podrán ver, puse primero todas las del debe, después todas las del haber, y la suma del debe es igual a la suma del haber. En el asiento 2, dijimos que el asiento 2 era una compra. ¿Qué es lo que compramos? Pantalones para venderlos. Por lo tanto, estamos comprando mercaderías. Entonces, son mercaderías, es un activo que aumenta, por lo tanto tiene que ir en el debe. ¿Cuánto compramos de mercadería? 1.400 pesos, 2 de 700, 1.400 pesos. Esa compra es una compra en factura A, por lo tanto nosotros sabemos, por lo que yo les dije recién, que les estoy dando el subtotal y tenemos que calcular cuánto es el IVA crédito fiscal. Vamos a calcularlo. Vamos a volver a nuestra calculadora. 1.400 por 0,21 nos da 294. Nuestro IVA crédito fiscal es 294. Bien, todo esto hay que pagarlo. ¿Cómo lo pagamos? En efectivo. El efectivo sabemos que es caja. Entonces, si va a salir caja, que habíamos dicho que es un activo, si sale está disminuyendo. Y si es un activo está disminuyendo, se registra en el haber. Entonces, damos el espacio desde el margen, ponemos la A para indicar que vamos a anotar en el haber. Y ahora sí, el nombre de la cuenta que es caja. ¿Cuánto? Todo lo que hemos comprado, todo lo que tenemos que pagar. La mercadería más el IVA. O sea, 1.694. Y ahí quedaría terminado nuestro asiento número 2. Vamos al asiento 3, que es el asiento de la venta, y que acá sí me interesa que presten mucha atención porque esto es de lo nuevo que ustedes están viendo. Nosotros hemos vendido, por lo tanto entró algo, plata o algo. Veamos cómo vendimos. La mitad en efectivo y la otra mitad en cuenta corriente. Si vendimos en efectivo es caja por la mitad
Y por la otra mitad hemos vendido en cuenta corriente. Es decir, hemos vendido fiado. Hemos vendido y nos quedaron debiendo, no nos pagaron. Y eso nosotros habíamos visto que lo denominábamos deudores por venta. Entonces, deudores por ventas. Bien, ¿cuánto es lo que yo tendría que haber cobrado? Todavía no lo sé, porque como es una factura A, yo les estoy dando solamente el subtotal. Entonces, vamos a ver, ese subtotal me representa la venta. Entonces, nos separamos del margen, le ponemos la letra A para indicar que vamos a registrar en el haber y ponemos la cuenta ventas. Ventas es una cuenta de resultado positivo, por eso va en el haber. ¿Cuánto fueron las ventas? Lo que dice acá, porque es una factura A, 3.500. Como es una factura A, nosotros tenemos que calcular cuánto es el IVA. Entonces, separamos del margen, le ponemos la letra A adelante, IVA, débito fiscal. ¿Sí? Fíjense que cuando compro es crédito fiscal, cuando vendo es débito fiscal. ¿Cuánto es el IVA débito fiscal? Y vamos a tener que sacar la cuenta. Dijimos que en una factura A teníamos que multiplicar el subtotal por 0,21. Entonces, 3.500 por 0,21, perdón, se me fue un 0 más, 0,21 son 735. 735. Bien, entonces, ¿cuánto es lo que nosotros tenemos que pagar? 3.500 más 735. Eso nos daría 4.235. Eso es lo que tenemos que cobrar. De eso dijimos que íbamos a cobrar la mitad en efectivo y la mitad nos lo quedaban debiendo. Entonces, lo dividimos, perdón, 4.235 lo dividimos en 2 y eso nos va a dar 2.117,50. Entonces, una mitad es 2.117,50, la otra mitad es 2.117,50. Pero fíjense ustedes que nosotros acá vendimos mercadería, salió mercadería y en ningún momento hemos registrado esa salida. ¿Por qué? Porque esa salida se registra por el costo, no por el precio que yo vendí. ¿De dónde sacábamos el costo? Dijimos que lo sacábamos de nuestra ficha de PPP. Entonces, en la referencia 3, nuestro costo fue de 2.514. Entonces, registramos costo de ventas, $2.514, a mercadería. Separamos del margen, le ponemos la A para indicar que la vamos a poner en el haber, porque es un activo que está disminuyendo, porque salió. Entonces, a mercaderías, 2.514. Y ahora sí queda terminado nuestro asiento 3. Vamos con el asiento 4. El asiento 4 es una compra. Asiento 4 dice original de factura A, por lo tanto es una compra. ¿Qué compramos? 5 pantalones a 650 cada uno en cuenta corriente. Entonces, los 5 pantalones son mercadería. Mercadería que entra a nuestra empresa, por lo tanto va en el debe. 650 por 5 dijimos que nos daba 3.250. Como es una factura A, tenemos que calcular el IVA. Entonces, IVA, crédito fiscal, porque es una compra, es igual a 3.250 por 0,21. Es decir, 682,50.
682,50. ¿Cómo pagué yo toda esa mercadería? No la pagué, la quedé debiendo. ¿A quién se la quedé debiendo? A mis proveedores. Entonces, separamos del margen, ponemos la letra A para indicar que vamos a anotar en el haber, proveedores. ¿Cuánto? Todo lo que debiendo. Por lo tanto, la suma de todo esto. 3.250 más 682,50. Lo cual me da 932,50. Perdón, 3.932,50. Bien, quedó listo nuestro asiento 4. Vamos al último asiento. Volvemos a tener una factura, una venta, un duplicado de factura. ¿Cuál es la característica en este? Que es una factura B. Por lo tanto, estos 3.000 pesos que dice acá son el total de la factura. Entonces, ¿qué es lo que entró? Efectivo, es decir, caja. Con eso yo he cobrado la venta. ¿Por cuánto entró el efectivo? Como es una factura B, por lo que dice acá, 3.000 pesos. ¿Por qué entró ese efectivo? Porque vendí. Entonces, separamos del margen, ponemos la letra A para indicar que vamos a registrar en el haber, ventas. ¿Cuánto es la venta? 3.000 pesos dividido 1,21. Recordemos que esa es la forma de calcular el subtotal en las facturas B. Es decir, 2.479. 2.479. Como ustedes verán, estoy redondeando los centavos. ¿Y qué me estaría faltando entonces? El IVA. Entonces, le pongo la letra A para indicar que voy a registrar el haber. IVA, débito fiscal, porque es una venta. ¿Cuánto? Y 3.000 menos 2.479. El total menos la venta. Eso me va a dar el IVA. Que dijimos que era 521. Bien, como es una venta, acá ya habríamos terminado el asiento principal. Acá me había olvidado de separar y poner el número de asiento. Este era el asiento 5. Bien. Registramos entonces el asiento de costo de ventas. El asiento de costo de ventas dijimos que le dábamos el mismo número, pero prima, 5 prima. Y era costo de ventas a mercaderías. ¿Por cuál importe? Por el importe que teníamos en la referencia 5 en la ficha de stock en valores salida. Es decir, por 1.926. Entonces, costo de venta 1.926. Mercadería 1.926. Bien, esta es la forma de registrar en el libro diario. Esta es la forma de calcular el precio promedio ponderado. Y esto que vimos acá es todo lo que ustedes sí tienen que estudiarse para poder realizar los asientos. Espero que esto les haya servido. Cualquier cosa me contactan al WhatsApp. Y bueno, nos veremos en un próximo video.